Buenas tardes, estudiantes. Estamos en el módulo de elaboración de proyectos eléctricos, ¿cierto? Y ustedes saben que este módulo está a cargo del profesor César y el mío, profesora Ana Aray. Bueno, como hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? Ahora les voy a presentar el tercer proyecto del segundo semestre. Los dos proyectos anteriores que trabajamos fueron proyectos de eléctricos en casa-habitación. Esta vez vamos a trabajar según este plano que les muestro acá, ¿cierto? Y esta vez es un local comercial, exactamente una gelatería, como dice acá. Si se fijan, este plano, ¿cierto?, del local comercial tiene una parte de local comercial, obviamente donde vamos a atender al público, y una parte de bodega y un patio. Por lo tanto, esta gelatería está ubicada en una esquina, si se fijan, y aquí tendríamos un lado de la calle y acá tendríamos el otro lado. Entonces, yendo al proyecto, ¿de qué vamos a hablar? Primero vamos a ver una pequeña introducción con respecto a la norma eléctrica 284 y a la norma 4/2003, cómo nos va a afectar y cómo van a estar involucradas en nuestro proyecto. Después vamos a ver un ejemplo del circuito de alumbrado, luego un ejemplo del circuito de fuerza y finalmente les voy a presentar la tarea. Entonces, en la introducción, ¿cierto?, según la norma eléctrica 284 de elaboración y presentación de proyecto, fíjense que esta norma, su objetivo es establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos o documentos relacionados con instalaciones eléctricas, ¿ya?, que deberán ser entregados al ministerio, en este caso al SEC, ¿cierto?, para el estudio técnico de un proyecto. Y este proyecto eléctrico, según esta norma 284, indica que el proyecto debe tener dos partes. La primera, que sería la memoria explicativa, y la segunda, que serían los planos. Como podemos ver y como hemos estado trabajando, acá podemos observar un ejemplo de un plano eléctrico. Dentro de la memoria explicativa, si se fijan, tiene que ir la descripción de la obra, donde yo indico y describo la obra o donde yo voy a realizar la instalación, por ejemplo, una casa de habitación, su dirección, los detalles, el dueño, etcétera, ¿cierto? También los cálculos justificativos, donde yo realizo cálculos para ver las protecciones que voy a utilizar, los componentes que voy a utilizar, la dimensión de los cables, las canalizaciones. Las especificaciones técnicas se refiere también a las características técnicas que van a tener los componentes que yo voy a utilizar dentro de esta instalación eléctrica, y finalmente la ubicación de materiales, donde yo voy a indicar la cantidad que voy a utilizar de cada material, ¿cierto?, dentro de esta instalación. También nos va a involucrar y afectar la norma eléctrica 4/2003 de instalaciones de consumo en baja tensión, ¿ya? Esta norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones eléctricas de consumo en baja tensión. ¿Qué significa que sea en baja tensión? Que llega hasta 1000 volts, con el fin de salvaguardar, ¿cierto?, a las personas que operan estos circuitos o también a las personas, ¿cierto?, que hacen uso de estas instalaciones, ¿ya? En el caso de nuestro tercer proyecto, que es un local comercial, ¿cierto?, vamos a enfocarnos en el punto 11.2 de la norma eléctrica 4/2003, ¿cierto?, que nos indica algunas especificaciones que debemos cumplir para el alumbrado en locales comerciales e industriales. Esto no quiere decir que no tenemos que utilizar el resto de la norma, ¿cierto? Siempre tenemos que estar o realizar nuestra instalación bajo lo que nos indican estas dos normas, tanto la 284 como la 4/2003. Acá les muestro
un extracto, ¿cierto?, de la norma 4-2003, exactamente donde comienza el punto 11.2, que es de las especificaciones de alumbrado de locales comerciales e industriales. Bueno, entrando a nuestro proyecto, ¿cierto?, tenemos la planta arquitectónica. Ustedes saben que dentro de los planos de circuito eléctrico, ¿cierto?, constituye la representación gráfica de los diferentes elementos que componen y definen las características de una instalación eléctrica, y donde se detallan algunos de los datos, los materiales y dispositivos existentes, ¿cierto? La instalación eléctrica se puede representar sobre uno o varios planos diferentes y debemos utilizar la simbología normada por el SEC. En este caso tenemos una planta de ejemplo donde ustedes pueden ver, ¿cierto?, unos circuitos de alumbrado dentro de esta planta arquitectónica con la simbología SEC. También, si nos vamos a la gelatería, a nuestro trabajo, vamos a ver aquí un ejemplo de un circuito de alumbrado. ¿Por qué digo ejemplo? Porque ustedes tienen que realizar este circuito de alumbrado para la gelatería, pero como cada uno lo va a diseñar, no necesariamente va a ser igual al que yo les muestro como ejemplo. Lo mismo para el circuito de enchufes, donde ustedes van a diseñar, ¿cierto?, los enchufes que debe tener este local comercial. Y la tarea, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Diseñar planta arquitectónica de local comercial gelatería. En tu computador, es decir, en el software AutoCAD, o en el cuaderno, ¿cierto? Los que no tengan el software lo pueden dibujar en su cuaderno con una regla y lápiz a escala. Debe dibujar la planta de la gelatería usando la escala 1:100 para desarrollar el proyecto eléctrico. Es decir, dentro de este plano ustedes van a dibujar y diseñar el circuito de alumbrado y de fuerza de dicha construcción, tomando en cuenta lo que les exige, ¿cierto?, la normativa tanto 284 como la normativa 4-2003. Y para todas las dudas o consultas, ¿cierto?, que ustedes tengan con respecto a este proyecto, nos juntamos en las clases o nos pueden enviar directamente un correo, ya sea al profe César o a mí, para ver las dudas que ustedes tengan. El segundo punto de la tarea dice que deben diseñar el diagrama unilineal del tablero y medidor que correspondan para estos circuitos. También realizar la ubicación y cotización del proyecto. Y todo esto, ¿cierto?, en el formato que hemos estado utilizando hasta ahora, lo deben enviar hasta el miércoles 18 de noviembre, hasta las 2:10 de la tarde, al correo del profe César, c.enriquez@coemco.cl, con copia a mi correo a.araya@coemco.cl. Espero que estén bien, cuídense, nos vemos en las clases, ¿cierto? Y recuerden que cualquier duda o consulta la pueden enviar a nuestros correos. Que estén muy bien.